pues aparte de ser presidente también de API, es CEO de Tecnotramit, economista y director en psicología econòmica. Exactament. I també doncs, ara serà quien va a moderar esta segunda mesa, también muy interesante y de hecho también un poco de presión ahí con esta mesa porque me han dicho que es la que genera también más expectación. Vais a hablar de la situación del entorno económico actual y entraréis también en más perspectivas, así que también tens feina per davant. Empezamos ya porque ya vamos un poquito justitos de tiempo, así que por favor que vayan subiendo aquí al escenario la señora Judit Monturiol, Lead Economist de CaixaBank Research i doctora en Economia. Gràcies. Es pot seure a la primera cadira, si de cas, Vicenç... Sí, aquí mateix al mig. Bé, és per que anéssim quadrant les fotos, però ja s'entén perfectament. Bé, l'altre ponent no li cal, no? Els coneixem tots. Gonzalo Bernardos. Moltíssimes gràcies. Gonzalo, professor d'Economia de la Universitat de Barcelona, també, entre altres, moltes coses. El senyor Luis Fabra, profesor, director d'Estudios y director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias, Luis. Y al señor Julián Salcedo, presidente del Consejo Directivo de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Consejo General de Economistas de España y también presidente, aquí ho tenen, del Foro Profesional por el Acceso a la Vivienda. Así que con ganas también de escucharos, que vaya muy bien. Todo tuyo, Vicenç. Molt bé, bueno, bon dia de nou, aquesta la farem en castellà. Una mesa mediática, tenemos una mesa mediática porque aparte de tener a gente de reconocido prestigio académico, tenemos a dos personas que últimamente salen mucho en medios de comunicación, como son Gonzalo y Julián, con lo cual tendremos debate. ¿Tú crees que tendremos debate, Gonzalo? No lo sé, no lo sé. Hay que dejar pasar el tiempo para ver si las expectativas se cumplen o no. Muy bien, pues vamos a hablar de economía. Ya lo hemos ido comentando un poquito sobre la marcha, después de una fuerte subida de tipos que empezó a mediados del 2022. Este 2023 pues, hemos tenido pues, esta estabilización de unos tipos anormalmente altos para lo que veníamos acostumbrados. Sí que es verdad que la Reserva Federal Americana o el Banco de Inglaterra ya han anunciado que van a bajar tipos. El Banco Central Europeo, lógicamente, va a tener que seguir la misma tónica siempre y cuando se controle la inflación. A la Unión Europea le irá bien, porque estamos hablando de países que están muy endeudados, por tanto, una baja de la carga financiera será buena. Pero hoy hablaremos de varios temas, pero a mí me gustaría que la gente que está aquí, que nos ve, que está interesada en vuestra opinión, cuando acabáramos tuviera clara la respuesta a dos preguntas, ¿no? La primera es qué evolución tendrán los tipos de interés y el crédito hipotecario y cuál será la fluctuación del precio de la vivienda. A mí, más que hacer preguntas concretas a cada uno de vosotros, como yo creo que hay mucho que hablar, yo abogo más por sacar temas un poco generales para que después el resto de compañeros pueda ir diciendo si está de acuerdo, si no, y hacer las matizaciones correctas. Lógicamente hablaremos de más temas, hablaremos pues eso, de tipos de interés, inflación, hipotecas, pero también del mercado laboral, de expectativas de crecimiento poblacional o de producción de vivienda. Por lo tanto, si os parece, empezamos con Judit. Judit, desde una perspectiva más global, a nivel mundial, ¿cómo analizas lo que ha pasado este año y cuáles son las perspectivas que tenéis desde CaixaBank para el 2024? Bueno, si hacemos un poco de balance de 2023, sí que ha sido un año pues, que a nivel global pues, se ha notado mucho, ¿no? Pues ya el impacto del aumento de los tipos de interés de los principales bancos centrales en las economías avanzadas y ha habido una ralentización, pero es verdad que de los pronósticos que teníamos a principios del año 2023, que hablábamos pues, de recesión y bueno, pues, posibles impactos importantes, sobre todo en la eurozona, pues pasado el año, pues el balance yo creo que tiene que ser positivo, porque hemos tenido igual este escenario más de soft landing, ¿no? El aterrizaje suave
que tanto, ¿no?, se esperaba y se hablaba, pues parece pues, que se ha ido materializando. Estados Unidos ha resistido mucho mejor, la eurozona con más debilidad, con un estancamiento, crecimientos cercanos al 0%, 0,1, menos 0,1, pero al final el conjunto del año, yo creo que después de unos pronósticos muy negativos que se habían hecho al principio del 23, ha sido un balance algo más positivo. Pero esto es verdad que nos empezamos este 24, sobre todo en eurozona, desde un punto de vista de debilidad de crecimiento. Ayer se conoció el dato de Alemania, con un estancamiento, caída de la actividad muy ligera, un sector manufacturero en Alemania que está sufriendo mucho y claro, a partir de ahí, ¿cómo vemos el 24? Pues un poco para dar el titular, nosotros lo vemos un año de menos a más. Estamos ahora con todos estos factores negativos que todavía están pesando mucho sobre la economía, pero esperamos que a medida que vaya progresando el año, este impacto negativo se vaya reduciendo, se vaya mitigando y que las economías europeas, ¿no?, incluida la española, que dentro de esto ha destacado en positivo, pues también sea un año que de empezar con crecimientos un poco débiles, vemos unos indicadores todavía ahí un poco, ¿no?, estancados, pues que ya también con estas expectativas, que entiendo que entraremos más en detalle, de unos tipos de interés que podrían ir bajando en la eurozona, pues que la economía vuelva a ganar algo de dinamismo a lo largo del año. Gonzalo. Sí, mirad, hay dos cosas que son bastante diferentes de lo que hemos visto usualmente. La primera, España no es el enfermo de la zona euro, el enfermo es Alemania. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Cuando Alemania va mal, el sector inmobiliario, es el de Baleares, ya puede brindar con champán. ¿Por qué brindar con champán? Porque Alemania va a hacer dos cosas. La primera, tiene que cambiar su modelo de crecimiento económico, porque el modelo de crecimiento económico es puesto en 2004 por las grandes corporaciones. Schröder coge y le dice a su amigo Hart, director de recursos humanos de la Volkswagen, que haga que se cree empleo como sea. Y pone un modelo de crecimiento económico que está basado en importar materia prima muy barata de Rusia y, sobre todo, exportar al este de Europa y principalmente al sureste asiático. Pues a Alemania se le ha caído el modelo de crecimiento económico porque ya no importa gas natural barato de Rusia y, en segundo lugar, porque ya no puede exportar al sudeste asiático porque China tiene un gran problema. Ahí tenemos el segundo aspecto. China tiene un problema como el que todos habéis conocido, que es el estallido de una burbuja inmobiliaria. China tiene dos periodos de crecimiento muy distintos. El primero, 1990-2007, basado en una gran aportación de las exportaciones y una gran competitividad de las manufacturas chinas, en gran parte debido a una moneda muy infravalorada. Segundo, 2008-2020, principalmente es crédito, 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 crédito. Ese crédito va en una sustancial medida a las empresas inmobiliarias y se produce una burbuja inmobiliaria. El sector de la construcción en España jamás pasó del 20% su aportación al PIB. La rozó, pero no pasó. En cambio, en China es aproximadamente el 30%. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que el principal impulsor de la economía mundial entre 2008-2020 no lo será. Segundo, la mayor economía de la zona euro tampoco tirará para adelante sino para atrás, porque además se les ha ocurrido que lo más importante cuando uno está en recesión en Alemania es cumplir el déficit público cero. Entonces, el gobierno alemán no va a expandir la economía alemana, la va a hacer retroceder, porque en un escenario de recesión los ingresos públicos caen y, en consecuencia, lo que va a suceder es que el crecimiento de la zona euro en 2024 va a ser muy insatisfactorio. Por todas estas razones que acabo de decir, estamos importando desinflación. La inflación, excepto que la guerra en el Golfo Pérsico vaya mucho más, no va a ser un problema. El problema que va a tener España es de crecimiento económico. Si el Banco Central Europeo hace los deberes y no llega tarde, porque siempre llega tarde, lo que veríamos es que el año acaba el tipo de interés del Banco Central Europeo
como máximo en el 3,5% en diciembre, que la primera bajada la hace en abril, que el Euribor se sitúa por debajo del 3% a final de año y que la tasa de inflación española se sitúa alrededor del 2%. Entonces, el problema que vamos a tener en el 2024 es el crecimiento del país. Según mis cálculos, si en 2023 hemos crecido el 2,4%, en 2024 creceremos aproximadamente el 1,2%, entre otras cosas, porque la Administración española en estos momentos es incapaz de obtener la rentabilidad necesaria de los fondos Next Generation. Dos ejemplos. En el año 2021 se esperaba que el crecimiento de los fondos Next Generation, la aportación al PIB, fuera de 0,9, fue 0,2. En el 2022 se esperaba que estuviera en el 1,8, llegó al 0,4. Y la inmensa mayoría de los fondos repartidos, hasta el momento que no ejecutados, es a administraciones o empresas públicas. Y yo me estoy temiendo que la economía española vaya a perder la enésima oportunidad. Nos ha caído maná del cielo, que son los fondos Next Generation. Y vamos camino de convertir los fondos Next Generation en el plan de Zapatero, 15.000 millones de euros tirados a la basura. En definitiva, optimista en relación a los tipos de interés, pero pesimista en materia de creación de empleo. Se va a crear empleo, pero ni 600 ni 500.000, alrededor de los 150.000, y sobre todo que mientras no se solucione el acceso de los jóvenes a una primera vivienda, que esto significa generalizar las hipotecas al 100% con aval del gobierno, el mercado inmobiliario no va a estar para tirar cohetes. Más adelante concretaré un poquito más las predicciones en vivienda nueva, vivienda usada y otros temas relacionados con el alquiler. Muchas gracias, Gonzalo. Luis, ¿coincides con los planteamientos de Judith y Gonzalo? Sí, perfectamente. Desde el enfoque global que han hecho ellos, yo casi voy a aprovechar para ir al grano de lo que supongo que el público está esperando, y es qué es lo que va a pasar con sus negocios, ¿no? Qué es lo que va a pasar con la actividad, qué va a pasar con el número de compraventas en vivienda, hacia dónde nos vamos a dirigir en el mercado, ¿no? Bien, venimos de un periodo de cierto auge, el año 2022, el segundo semestre y el comienzo del 23, estuvimos con datos en Cataluña de más de 100.000 compraventas, y el año 2023 progresivamente ha ido descendiendo. Hemos estado cerrando pues, el tercer trimestre, dato interanual, en 95.000 compraventas, y previsiblemente este año cerraremos en torno a 90.000 compraventas. ¿Hacia dónde se dirige el 2024? Bueno, pues seguramente hacia una continuación en lo que es la reducción de la actividad. Estaremos en datos trimestrales en torno a 22.000 compraventas, con lo cual fácilmente estaremos en 85.000 compraventas. ¿Eso qué supone? Pues que en 2024 se va a vender menos que en el 2023. ¿Pero eso es preocupante? Bajo mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque buscando lo que es la normalidad en lo que es la actividad de compraventa de vivienda, normalmente la situamos en 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. En Cataluña estamos en torno a 8 millones de habitantes. Estar en más de 80.000 compraventas estaríamos superando esa cifra de 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Por tanto, reducción, descenso en número de compraventas, pero no un dato preocupante bajo mi punto de vista. Y entrando al segundo factor relevante para los operadores de mercado, que son los precios. Bueno, en lo que respecta a los precios, yo creo que vamos a ver los primeros descensos, las primeras tasas negativas en el comportamiento del precio de la vivienda. El último dato de que disponíamos de Colegio de Registradores, el tercer trimestre, el crecimiento era muy débil, del 0,2, la tasa interanual el 1,6. Hay otras fuentes más optimistas todavía. Yo ese optimismo que veo en algunas fuentes estadísticas no lo comparto. Me iría a los datos de oferta de los 6 últimos meses, de la segunda mitad del 2023. En 4 de ellas, en Cataluña, los precios de oferta han sido tasas negativas. Es decir, el oferente está propenso a reducir sus precios para facilitar el proceso de compra. Más pronto que tarde, ese proceso de ajuste en lo que es el precio de oferta se trasladará al precio de compra-venta. Es preocupante, nuevamente, ¿no? Es decir, damos datos, pero ¿eso qué supone desde el punto de vista de la visión del mercado? Bajo mi punto de vista, no. Es decir, que llevamos 8 años consecutivos de crecimiento del precio de la vivienda. Desde el 2015 al 2023 hemos tenido tasas de crecimiento. Afortunadamente,
no unas tasas tan intensas como tuvimos en el anterior ciclo alcista, pero yo creo que incluso puede ser bueno para el mercado cierta oxigenación a través de una ligera reducción del precio de la vivienda. Bueno, ¿en base a qué factores podemos considerar que esta realidad se puede producir para el año 2024 en cuanto a compraventas y en cuanto a precios? Pues bueno, ratificar la perspectiva de Gonzalo, de Judith, es decir, el crecimiento económico, si se produce, va a ser muy débil en el año 2024. Lógicamente, con ese crecimiento débil, los datos de empleo en Cataluña difícilmente pueden ser mejores de los que tenemos en la actualidad. Una tasa de paro del 8,5%, un número de afiliados y de ocupados similar, que es a poco más de 3,7 millones. Es difícil que podamos ver unos datos de empleo mejores. Si no tenemos datos de empleo mejores, lógicamente, el impacto sobre el mercado inmobiliario en cuanto a crecimiento de la actividad es difícil. ¿Qué supone, además, otro factor que va acompañado al empleo? ¿No? Pues los salarios. Los salarios sí que hemos tenido tasas de crecimiento importantes durante los últimos años. Ha habido recientemente el acuerdo de crecimiento del salario mínimo del 5%, la tasa de crecimiento interanual está en torno al 3,4%, pero si descontamos la inflación, lógicamente la renta disponible queda pues prácticamente en nada, es decir, no va a tener un impacto positivo, ¿no? Y por último, tipo de interés que comentabas, pues yo ahí también soy menos optimista, es decir, que podemos ver alguna alegría en la segunda mitad del año. No olvidemos que en las hipotecas que se han ido concediendo durante el año 2023, el tipo de interés de contratación de las nuevas hipotecas ha estado por debajo del Euribor, en torno al 3,3, 3,5, con un Euribor al 4,1. ¿Por qué ha sido posible esa situación? Pues fundamentalmente porque no ha habido una remuneración de los depósitos, por tanto ha generado margen financiero. ¿Qué supone a partir de la segunda mitad del año 23? Pues que hay cierto grado de remuneración de los depósitos, el coste financiero de las entidades financieras se incrementa, se compensa parcialmente por la bajada del Euribor del 4,1 a 3,5 o 3,6, pero bueno, ahí el impacto va a ser mínimo, con lo cual tampoco encontramos un elemento que impacte de forma notable sobre una recuperación en cuanto a la actividad. Por tanto, en síntesis, menor actividad en cuanto a compraventas que hemos tenido en el 2023, pero dentro de lo que es un proceso de relativa actividad normalizada y en cuanto a precios, pues una ligera corrección del nivel de precios. Muchas gracias, Luis. Julián. Muy bien, buenos días. Bueno, pues yo me atrevo a decir, o quiero decir sin paliativos, que el año 2024 va a ser peor que el 2023. No tengo ninguna duda. ¿Qué quiero decir con ello? Si vamos de lo general a lo particular, de la economía mundial a la economía española y luego también vamos de la economía en general al sector inmobiliario en particular, pues hay que decir que, bueno, el mundo, la economía global va a crecer en torno a un 3%, exactamente lo mismo que habrá crecido en 2023, eso no es bueno, significa que estamos estabilizados, estables, pero no crecemos y lo que necesitamos es crecimiento, el mundo necesita crecimiento. Pero es que además hay un factor importante y es que este crecimiento mundial, repito que voy de lo general a lo particular, se va a basar fundamentalmente en los países emergentes, porque los países desarrollados o los más desarrollados vamos a crecer poco, muy poco. Estados Unidos tiene una expectativa de crecimiento en 2024 del 2%, Alemania del 1%, que no es malo, ninguno de estos es malo, y España se va a quedar en medio, entre, decía Gonzalo, el 1,2. Yo incluso voy a ser en este sentido un poco más optimista, ¿no? Yo creo que llegaremos al 1,5, 1,6%, pero es insuficiente. Eso significará perder en 2024 una tercera parte del crecimiento nominal de 2023, ¿no? ¿Nos podemos dar por contentos? Yo creo que no. Es verdad que otros indicadores macroeconómicos van a ser positivos. Claro, esto es un problema de comparaciones. Ha estado tan alta la inflación que el hecho de que en 2024, en España ahora me refiero, se aproxime al 2,5%, pues es un buen indicador. Los tipos de interés han estado tan altos que el hecho de que al finalizar el año 2024 se sitúen en el 3,75, 3,50, 3,75, pues también es positivo. Pero en cualquier caso no es para tirar cohetes, ¿verdad? El otro factor, que es el del empleo, yo sí que creo que se va a seguir creando empleo. Éramos muy pesimistas, yo al menos lo era, en el año 2023. Todos pensábamos que la economía se iba a comportar muchísimo peor que lo ha hecho al final. Al final vamos a terminar con un crecimiento en el entorno del 2,4 o 2,5%, que ninguno, al menos yo, no lo esperábamos a principios de año, también con una inflación bastante contenida, incluso la subyacente, y como ha dicho Luis,
con unos tipos de interés, al menos los hipotecarios, que son los que más nos preocupan a nosotros, que están por debajo del Euribor, del 4,75, ¿no? Están en ese entorno del 4,10%, o sea que podemos darnos por contentos. Pero si ahora miramos al sector inmobiliario, que tampoco se comportó en 2023 tan negativamente como algunos preveíamos, al menos en el sector residencial, pues oiga, desde los 650.000 viviendas que se vendieron en 2022, alguien pensábamos, yo mismo, que podíamos terminar con 550.000, 100.000 menos que el año anterior, y sin embargo vamos a terminar con 570 o 575.000, lo cual es un 10 o un 12% y no es demasiado. Pero sin embargo sigue estancado algo que es fundamental para que el sector se desarrolle y podamos decir que tenemos un sector sano, y es que la producción de vivienda nueva sigue estancada en el entorno de las 100.000 unidades, prácticamente la mitad del crecimiento vegetativo, que sería el que conlleva la creación de hogares más la demanda por la vivienda de reposición, ¿no? Y los precios, ha apuntado algo Luis, y ya con eso termino la primera intervención, Vicent. Bueno, pues los precios no han bajado. Es verdad que en valor, digamos, en términos constantes, pues sí, porque probablemente han subido en línea y en algunos casos, en algunas ciudades, por lo menos por debajo de la inflación. Luego, en términos reales, el precio habría bajado, pero en términos nominales no. Y en cualquier caso, el crecimiento de los precios ha estado por encima del crecimiento, siempre hablo en términos nominales, de los salarios, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que ya me atrevo a lanzar aquí encima de la mesa, la tenía prevista para la parte más dirigida al inmobiliario, pero ya la avanzo, es, entonces, en lo que respecta a la vivienda, ¿dónde está el problema? ¿El problema está en que la vivienda es cara o es que nuestra capacidad adquisitiva, no hablo solamente de los salarios, es insuficiente para el nivel de precio que tiene la vivienda? Y yo creo que es lo segundo, lo comentaba con mis compañeros un poquito antes de entrar, ¿no? Es nuestra capacidad adquisitiva la que condiciona las posibilidades de adquirir o de acceder a la vivienda, ojo, tanto en contra como alquiler. Porque si nos comparamos, o lo comparamos para otros ciudadanos europeos, alemanes, suecos, franceses, la vivienda en España es barata. Donde es cara, o para quien es cara, es para nosotros. Yo con esto. Gonzalo. Sí, yo en primer lugar quiero negar taxativamente que el precio de la vivienda haya subido en 2023. Ustedes, todos ustedes lo saben, lo que ha sucedido en 2023. Miren, que el INE nos diga que con un tipo de interés del 2,5 en el diciembre de 2022 el precio baja un 0,4 y en cambio que con un tipo de interés de más del 4 sube en el tercer trimestre anualizado un 10%, es una barbaridad, una salvajada. En este país llamado España, cuando estamos analizando el sector inmobiliario, los que lo analizamos nos convertimos en detectives, porque hay un montón de pistas falsas. Prácticamente hay más pistas que te confunden que te aclaran. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes lo siguiente, las transacciones se derrumban. Yo creo que acabará el 2023 con un 15% de bajada. La concesión de hipotecas, algo más. Y magia, potagia, los precios suben. Al sector inmobiliario en 2023 le pasa lo peor que le puede pasar. Lo peor que le puede pasar al sector inmobiliario son dos cosas, que suban los tipos de interés y que los bancos recorten crédito. Por ejemplo, Unicaja hasta el tercer trimestre había recortado el 55% la concesión de hipotecas. Pero no pasa nada, los precios siguen subiendo. No, por favor, no. Y todos ustedes lo saben. Cogen y te aparecen los portales, Idealista o Fotocasa. Claro, tú ves los portales y te dicen, mire, vivienda alrededor de la Sagrada Familia, 55 metros. Estos 55 metros lo hemos renovado y está para entrar a vivir. 400.000 euros. ¿Cómo? ¿A 7.000 euros casi el metro cuadrado? ¿Qué dice usted? Bueno, pues eso, así hay en los portales. Entonces, lo que sucede con el mercado inmobiliario
es que, y aquí discrepo de lo que han dicho, en 2023 nos cayó prácticamente un tsunami, que esto se aguantó bastante bien por una sencilla razón, porque increíblemente las personas que compran sin endeudarse aumentaron las compras, entendiendo que había muchos ahorros y entendiendo que principalmente compraba la clase media y media alta. Pero ahora yo me voy al Portal, me voy a Idealista, y dice, lo que busca la gente es en los alrededores de las grandes ciudades. Pero si los que compran alrededores de las grandes ciudades es clase media, media baja y necesitan el endeudamiento, ¿cómo puede ser? Ya les digo, nos confunden. No hagan caso. Quien ha comprado básicamente en 2023 es clase media alta y alta. Y esto ha provocado que, por ejemplo, en vivienda nueva, el promotor ni se haya enterado. Seguramente, si aún continúa Vilayuana aquí, lo negará, pero el mejor oficio del mundo en este momento es ser promotor. ¿Y por qué es el mejor oficio del mundo? Porque hay un exceso de demanda bestial. Miren, como mínimo, para mí, España necesita 250.000 viviendas nuevas. Ojo, pero una gran parte de esas viviendas nuevas no tienen que ir a los extranjeros, ni tienen que ir a la clase media alta, sino han de ir a la clase media baja. Y se hacen, no llega a las 100.000. Imagínense ustedes el exceso de oferta. Perdón, de demanda. Entonces, ¿qué ha pasado en 2023? Pues lo que ha pasado en 2023 es que hemos tenido dos segmentos totalmente diferenciados. Una vivienda usada que ha ido mal en comparación a 2022 y hemos tenido una demanda de vivienda nueva que ha ido fantástico. Dice, hombre, es que tengo menos interesados por cada vivienda. Sí, antes tenías 5, ahora tienes 3. Por ejemplo, pero ejemplo de estos, Mollet, o promoción de obra nueva, que está algo por debajo de la media de las promociones. Aún no tiene ni licencia para construir y ha vendido la mitad de la promoción. Y bueno, y esto no implica que luego los promotores te lloren, pero que no, que yo a todo el mundo en mi máster le digo, ponte a promotor, es que tienes demanda para prácticamente 20 años, porque además, datos de Trioteca, uno de los principales brokers hipotecarios digitales, la media de edad de los compradores es 40 años. En los años 90 era de 28. Imagínense ustedes la demanda de reserva. Entonces, 2024, ¿qué es en lo que yo discrepo? Hay una variable que, lo siento, no la controlo, porque lo que yo pienso que haría no es lo mismo que los ejecutivos bancarios. Yo, cuando hace unos años un ejecutivo que ya no está y que era el número 3 de una determinada entidad dijo yo me siento más cómodo vendiendo SEATs y Ibizas que concediendo hipotecas, digo, uno de dos, o él no entiende nada o soy yo, pero alguno de los dos aquí falla. Y para el 2024, yo, si fuera ejecutivo de la entidad financiera, pero es que no me fío de ellos, es que no aciertan casi nunca. Lo que haría es aumentar mucho el crédito. Y lo que haría es aumentar mucho el crédito por una sencilla razón. Porque miren, en 2023 los bancos han ganado dinero sin hacer nada. Han visto cómo subían los tipos de interés y se han forrado. Pero para el 2024 hay que hacer algo. ¿Y dónde es lo que van cojos? En 2023 se habrá dado aproximadamente el 40% de nuevo crédito relacionado con 2007. La banca tiene unos activos, es decir, créditos y unos depósitos bastante igualados. Y durante 2024 lo normal sería que la banca ya en el primer semestre llevara el tipo fijo alrededor del 2,5%. No se lo encontrarán en las oficinas. Tienen que ir a un mayorista, a uno de estos brokers digitales para que se lo ofrezcan. Es la misma entidad que se lo ofrece, pero más barato por ir a la mayorista. Y si eso vuelve, vamos a tener una posibilidad bastante buena de que, sobre todo en el segundo semestre, recuperar notablemente. Para que se hagan una idea de mi pronóstico, la recesión inmobiliaria se acaba en junio del 24.
el segundo semestre será mucho mejor que el primero y el 25 aún mejor, porque los tipos de interés, dado como está Alemania, yo no veo de ninguna de las maneras que el 4,5 que está ahora se mantenga, y veo mucho más cercanos los tipos en 2025 al 2% que al 3 o 3,5. Por lo tanto, yo les diría que afronten el 2024 con un cierto optimismo, siempre y cuando la banca cumpla lo que lo he dicho, que la banca no ve una, está despistada, la vuelva a fastidiar. Pues chicos, chicas, señores, señoras, el 2024 horrible, bajada de las transacciones del 10% y del precio de la vivienda del 3%. Esto es lo que hay. Muy bien, Judith, no sé si por alusiones a lo Sí. de la banca. Bueno, se han puesto sobre la mesa muchos temas. Sí, sí, sí. Y de hecho yo creo que al final en lo que es el diagnóstico, digamos, coincidimos bastante, ¿no? Porque yo también contaba este año de menos a más, que también se aplicaría un poco en lo que esperamos del inmobiliario, ¿no? Estamos ahora en este momento, ¿no? Realmente pues con unos tipos pues, más altos, que ya han empezado a bajar, y esto pues está afectando sobre todo número de compraventas, pero más especialmente número de hipotecas. Aquí la cuestión siempre importante es poder distinguir, ¿no? Si la caída de hipotecas es más una cuestión de oferta o de demanda. Y esta cuestión, digamos que empíricamente, ¿no? Yo creo que es un tema difícil de dilucidar, pero yo me atrevería a decir que en esta ocasión hay muchísimo más de demanda que no de oferta. Digamos que los bancos, la predisposición que están teniendo para prestar sigue siendo importante. Yo creo que estamos en una situación de un sector bancario mucho más saneado, capitalizado, con acceso a liquidez y que, por tanto, digamos que con la disminución de la remuneración de los depósitos en el Banco Central Europeo, digamos, para generar negocio, y es verdad que 2023, pues la subida de tipos pues ha sido un viento de cola claro para los beneficios de la banca, pero es verdad, ¿no?, que la predisposición a seguir prestando, yo creo que esto, digamos, está bastante demostrado, y que si ha habido caída, sobre todo del número de hipotecas, es porque primero veníamos de años excepcionales, con niveles muy altos, tanto de compraventas como de concesión de crédito hipotecario, y que la caída, ¿no?, de este 2023 pues se ha debido sobre todo por una cuestión de demanda y por el efecto de un cambio, ¿no?, de composición en el comprador, donde han entrado muchísimos más compradores con, digamos, una intención más de inversión, con fondos propios importantes y que, por tanto, no han necesitado tanto en un entorno donde los tipos de interés eran algo más altos que en el pasado, no han recurrido tanto a la digamos, financiación hipotecaria para hacer la compra, y con los fondos propios que tenían han podido hacer estas compras. Por tanto, yo creo que ha habido un cambio ahí importante en el mercado de reposición de inversión, y la dificultad claramente se encuentra en el acceso al mercado para los compradores de primera vivienda. Esto ya enlaza más con lo que decía Julián, salarios, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Y aquí pues esto yo creo que es otro tema que ya, digamos, la banca pues tiene menos papel. Y ya quería, digamos, también aprovechar la intervención para decir un poco las previsiones que tenemos desde CaixaBank Research sobre el sector inmobiliario para este 2024. Son unas previsiones, digamos, que se fomentan en que muchos de los factores que han estado apoyando el sector en 2023 pensamos que seguirán estando presentes en este 2024. Y me refiero sobre todo en lo que es el mercado laboral, ¿no?, que yo creo que es la cuestión que ha sostenido el mercado en un contexto de aumento de los tipos de interés, una creación de empleo que en el año 2023 fue muy, muy vigorosa. En términos de afiliados, 540.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social,
Para este año 2024, nuestra previsión es de continuación de creación de empleo, pero con menor dinamismo. Igual estaríamos hablando en torno a los 250.000–300.000, una previsión bastante más optimista de la que se comentaba. Pensamos claramente en un escenario, yo creo que es relativamente positivo, condicionado a ciertas hipótesis, porque evidentemente cuando se hacen proyecciones económicas uno necesita tener unas hipótesis. Y yo creo que la hipótesis principal es, digamos, en términos económicos, es que la inflación que ya ha empezado, ¿no? Pues claramente el camino a descender y a converger hacia el objetivo del 2%, pues que esto continúa y que llegaríamos a mitad del año 2025 a este objetivo del 2% a nivel de la eurozona, y esto permite que el Banco Central Europeo empiece a bajar tipos posiblemente en verano, es cuando nosotros pensamos y que se produzcan unas 3 bajadas, quizá 4 bajadas este año, no tanto como las 6 que descuenta el mercado en estos momentos, pero claramente una tendencia a reducción de la inflación, reducción de los tipos de interés para converger a un objetivo, ¿no?, de inflación del 2% y tipos de interés en torno al 2–2,5 en el año 2025, y en este contexto económico que va a ir mejorando es donde nosotros prevemos que las compraventas, ¿no?, a pesar de que puedan seguir decreciendo en la segunda mitad del año, pues ya empiecen otra vez a estar, digamos, creciendo con vigor. Nuestra previsión es en torno a las 550.000 para el año 2024, que esto sería algo menos que las 580, 590 con las que se espera ya, quedan muy pocos datos para cerrar el 2023. Y en cuanto a precios, nosotros sí que estimamos una desaceleración. Estamos creciendo según el INE, claro, aquí la cuestión es de estos datos, ¿no?, pues que, digamos, pues hay ahí siempre un tema de la estimación, pero sí que esperamos una desaceleración importante para el año 2024, que se podría crecer en torno al 1,5–2% en precios este año, en términos nominales. En un contexto de inflación alrededor, pues, del 2,5–3%, esto significa un ajuste en términos reales, pero ya mucho menor de lo que hemos tenido en los años pasados. Por tanto, yo creo que es un escenario, el que pintamos nosotros, bastante más positivo, sustentado en una creación de empleo que sigue siendo positiva, aunque menos dinámica que en los años pasados, y también flujos de inmigración. También hemos vivido, ¿no?, una oleada de inmigración muy importante este año pasado, de casi 600.000 personas que entraron en España. Este año pensamos que seguirá habiendo flujos positivos, netos positivos, pero no se repetirá el dato tan positivo del año pasado. Por tanto, bueno, un poco todo esto es lo que nos lleva a pensar, pues, que tenemos este escenario de desaceleración en la primera mitad del año, una mejor previsión para la segunda mitad del año, y ya de cara a 2025, pues ya un mercado inmobiliario, pues, que volvería en zona expansiva. Habéis mencionado el tema del mercado laboral. Lógicamente, muchos compañeros que están aquí, pues, son propietarios de pequeñas, medianas empresas. ¿Qué opináis de la subida del salario mínimo que se ha aprobado sin mucho consenso, porque no ha habido consenso de la patronal, y muy desligado a la productividad? ¿Creéis que esto va a afectar a la generación de empleo? ¿Creéis que es una solución válida para mejorar la capacidad adquisitiva de las familias y, por lo tanto, puedan tener más capacidad de consumo e inversión? ¿Realmente creéis que es eficiente esta medida, Julián? Te contesto ahora mismo, pero si me lo permites, utilizaré las palabras del presidente de Gobierno ayer, cuando dijo que la verdad es la realidad, ¿no? Hoy, a 16 de enero, salgan ustedes a cualquiera de las ciudades de más de 50.000 habitantes de España, busquen una vivienda en venta o en alquiler y ustedes mismos verán si el precio ha subido o no ha subido. Ha subido en términos nominales. No tengo ninguna duda. Que se va a desacelerar en 2024, tampoco tengo ninguna duda, pero no sé en qué momento. También lo decían muchos economistas en 2023 y no se ha producido, salvo esa variante que ha introducido Gonzalo, de que no se explica cómo con todos esos indicadores macroeconómicos el precio de la vivienda y con los tipos de interés, la inflación, haya seguido subiendo. O sea, ese, en mi opinión, es el primer punto, ¿no? El segundo, también quiero añadir que yo no creo que los promotores estén muy contentos. Yo creo que con una producción de obra nueva de 100.000 unidades año
no pueden estar contentos, cuando estamos todos reconociendo que la demanda estará de obra nueva en el entorno de las 150.000, 160.000, incluso hasta 200.000 viviendas. Pero claro, es que es imposible. Yo he dicho en repetidas ocasiones que es imposible que pueda producirse más vivienda porque lo que está ocurriendo es que, en mi opinión, los promotores están controlando, sujetando que no caiga el precio de venta de la vivienda nueva, controlando la producción. Es decir, si produzco poco, la demanda triplica, por lo menos duplica a la oferta y, por tanto, eso hará imposible bajar los precios, ¿no? Y luego, por otro lado, es que los promotores, y por tanto el coste de producción de la vivienda, no puede bajar en la medida en que los costes no lo hagan. Es decir, el precio del suelo no ha bajado. Hay poco y, en mi opinión, sigue subiendo. A lo mejor no tanto como lo hacía, pero sigue al alza. Los costes de los materiales podemos admitir que se han estabilizado, pero no han bajado. Donde se situaron en el nivel han llegado para quedarse y no van a bajar en mucho tiempo. Y luego a eso le añadimos el costo de mano de obra, que ya no es un problema de que sea muy cara, es un problema, y ya lo ligo con lo que tú preguntabas de los salarios, es que no hay mano de obra suficiente. Por tanto, el sector no encuentra mano de obra para que su capacidad productiva, eso que en otra industria llamaríamos la capacidad instalada, no puede hacerlo. Por tanto, sus costes no bajan y si sus costes no bajan, el precio de la vivienda, cuando sale al mercado, el que nos cuesta a nosotros, no puede bajar. El salario mínimo. Mire, no discutamos si es el 4 o el 5. El cálculo es entre el 4, que fue lo que ofertó la patronal, y el 5, que es lo que ha impuesto el Gobierno, son 10,80 euros brutos mensuales, es decir, 151 euros anuales, 10,80 por 14 pagas. Si alguien me dice que esa diferencia puede causar un daño irreparable a incluso a una pyme o una mini pyme, no es verdad. Es un ligerísimo sobrecoste. Lo grave de esa decisión no ha sido la cuantía, en mi opinión, ha sido que se ha roto eso que debe imperar siempre, que es la negociación colectiva entre quien corresponde, sindicatos y empresarios, empresas y trabajadores, sin intervención del Gobierno. La intervención, o sobre todo un exceso de intervención, es lo que distorsiona los mercados, como también distorsiona los mercados en el mercado o en el sector inmobiliario la intervención que establece la Ley de Vivienda, a la que sé que os habéis referido en la mesa anterior, pero no en esta, pues sí. La Ley de Vivienda es la culpable de una buena parte, claro, no la ha causado ella, los problemas los arrastramos de hace 40 años, ¿verdad? No le podemos culpar a ella sola ni a este Gobierno solo, pero es una ley de vivienda que he repetido hasta la saciedad, que nace en un momento inadecuado, inoportuno, por la situación de la economía en general y del sector inmobiliario en particular, y que además nace cuando no tiene competencias estatales. Las competencias están transferidas en su integridad a las comunidades autónomas, que son, junto con las entidades locales, las que tienen que hacer política de vivienda. El Gobierno central tiene que hacer política de vivienda, política. Y lo único que le concede la Constitución, después de la transferencia de estas competencias, son lo que se denomina competencias básicas. Pero ni esas competencias básicas se están regulando o son eficaces para regular en un mercado único. La prueba la tenemos en que mañana, en su comunidad autónoma, aquí en Cataluña, el día 1 de febrero entrará en vigor nuevamente la limitación al precio de los alquileres en zonas tensionadas con los índices de referencia. Claro que los contempla la Ley de Vivienda, pero va a crear otra distorsión, creando mercados a diferentes velocidades, como es Cataluña, que lo aplicará, y como son otras comunidades autónomas. Yo vengo de Madrid, por ejemplo, Madrid, no los quiero contraponer, pero que dice que no lo aplicará. Pues eso va a crear ciudadanos con distintas posibilidades en una otra comunidad autónoma. Eso es lo que está obligado a regular el Estado en lo que se denomina competencias básicas. El salario mínimo interprofesional, insuficiente. Oigan, 1.134 euros no da para nada, para nada. Es uno de los más bajos, por no decir el más bajo de Europa, y con eso, si a eso le añadimos el incremento del coste de la vida que hemos tenido en España,
es insuficiente para todo, no solo para comprar o alquilar vivienda, también para vivir con un cierto nivel de dignidad. Tiene que subir mucho más, pero para que eso se produzca tiene que hacerlo ligado a incrementos de la productividad. Si no, no conseguiremos nada. España se vuelve cada vez menos competitiva y la prueba está en el nivel de exportaciones que solo ha caído enormemente en el año 2023. La economía española, que anteriormente se basaba al menos en un 35% en las exportaciones, han caído y solo se ha sostenido por lo que se llama consumo interno. Perdón si me he extendido. Muy bien, Luis. Sí, bueno, se han abierto muchísimos temas. Sí, Realmente y queda necesitaríamos poco varias tiempo. jornadas. Brevemente, simplemente de todos los puntos que se han comentado, querría hacer referencia a la diferencia entre lo que es el mercado de obra nueva y el mercado de vivienda usada. Son dos mercados cada vez más diferenciales. Es decir, yo para 2024 sí que el mercado de vivienda nueva, y ahí aconsejas muy bien a tus alumnos, Gonzalo, que sí que le veo un buen comportamiento. Estamos ante un mercado en el que en Cataluña estamos en 15.000 viviendas nuevas en el último año. El crecimiento de la población en el último año en Cataluña ha sido superior a los 100.000 habitantes, más de 48.000 hogares, es decir, que el desequilibrio es brutal. Es decir, lógicamente no es una población que directamente entra a comprar vivienda nueva, pero hay un empuje hacia el sector. Fundamentalmente el crecimiento de la población es población extranjera. Esa población extranjera entra al mercado a través del alquiler. Ese alquiler genera una renta y esa renta genera un propietario que puede tomar la decisión de comprar una vivienda. Por tanto, al final es un impacto y ahí tenemos un verdadero problema y posiblemente estemos creando la base de la siguiente mesa, ¿no? Es decir, cómo damos solución construyendo 15.000 viviendas a unos crecimientos poblacionales de más de 100.000 habitantes. Ya para acabar, os voy a hacer una pregunta muy rápida y os pediría mucha concreción. Hay un nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpos. Si fuerais asesores de él, ¿qué primer consejo le daríais ante esta situación que habéis planteado? Pobre Carlos Cuerpos, si no pinta nada. Aquí... Esto se lo dirías, esto se lo dirías. No, pero es la realidad. Aquí quien es la ministra de Economía es Montero, que es una médica y que de esto ni se entera, ni sabe nada. Pero bueno, es como estamos en la actualidad. Mira, yo lo que le diría es que básicamente el mercado de la vivienda, el problema que tiene no es un problema de que no se pueda pagar la cuota hipotecaria, sino es un problema que no tienes el dinero necesario para aquello que no te financia el banco. Por lo tanto, en lugar de coger y decir, vamos a dar las hipotecas hasta el 100% y darlas solo a 50.000 familias que veremos si llegan, porque en la Comunidad de Madrid, que también decían que iban a dar hasta el 95%, en marzo de 2023 solo habían dado a 301 familias, yo le diría que ese programa tiene que ser mucho mayor y tiene como mínimo en 2024 que llegar a las 300.000 personas, con un tope de precio. En Madrid y Barcelona 200.000 euros, porque sería la primera vivienda. Fuera de Madrid y Barcelona, el tope 150.000 euros. Pero sobre todo le diría que hay un tema que se les ha escapado de las manos y esto se convierte en una bomba de relojería tremenda. El acceso al alquiler. La ley de vivienda quería favorecer a las familias más humildes, a los inmigrantes que llegaban. Les ha perjudicado bestialmente. No hay ningún propietario que coja y si puede elegir, que todos pueden elegir, los acepte como inquilino. Porque se tiene auténtico pánico a que se declaren vulnerables y no poder cobrar el importe del alquiler y tenerlos durante un largo periodo. Alguno de ustedes debe tener viviendas en propiedad y deben estar alarmados por la ley de vivienda, porque se aplicará aquí a partir del 1 de febrero. No se preocupen. Si ustedes escarban un poquito en las conversaciones que tengan con los posibles inquilinos, se van a dar cuenta que están dispuestos a pagar más de lo que dice el índice de precios. Y ya nos hemos encontrado en varias inmobiliarias que dice, ya sé que tienes 10, 15 o 20, pero si me lo alquilas a mí, yo no te pago 1.200, te pago algo más. Por favor, alquílame a mí. Atención al dato. ¿Saben ustedes en una población de 60.000 habitantes como Mollet, cuántas viviendas de alquiler hay disponibles en estos momentos? 6. Ninguna por debajo de los 800 euros y alguna con 1.200. Este será el año del grandísimo problema de la vivienda de alquiler. Y solo
tiene un culpable. Todos los políticos que han gobernado en diferentes autonomías y el gobierno central durante los últimos 17 años. Me parece absolutamente indigno que los agentes inmobiliarios no hayan de cobrar por hacer su trabajo. Me parece absolutamente increíble que el propietario que paga impuestos tenga que hacer protección social porque el sector público no haya hecho su trabajo. Y me parece alucinante que unos señores que no representan a nadie, que se ponen un nombre absolutamente falso, como el Sindicat de Llogaters, sea el principal interlocutor del gobierno. Aquí el principal interlocutor del gobierno tiene que ser el Consejo General del Colegio de APIs, de administradores de fincas, los promotores, que son quienes de verdad representan al sector. Y yo me gustaría confiar en la ministra, pero me parece que vamos de Málaga a Malagón. Pues, pobre ministro nuevo. Judith. No. Son dos temas que de hecho ha sacado Gonzalo. Para mí los dos temas así súper relevantes es oferta y jóvenes. O sea, oferta tanto de alquiler como oferta asequible, oferta social. O sea, realmente pues hemos hablado, ¿no? Ya en la mesa se hablará en la siguiente, la falta de oferta en distintos segmentos y como esto, o sea, las implicaciones económicas que tiene, ya no solo por el acceso a la vivienda en sí mismo, sino todas las implicaciones en un buen funcionamiento del mercado laboral, la movilidad geográfica de los trabajadores, o sea, que tiene unas derivadas también pues de poder, digamos, emanciparte, hacer tu proyecto de vida, o sea, todas estas cuestiones y liga con los jóvenes, seguramente pues el colectivo más afectado por toda esta situación de un mercado de la vivienda que no funciona y que se ven realmente muy excluidos de todo ello. Sí. Julián Luis, muy rápido. Voy a Al ser nuevo rapidísimo. ministro. Y además voy a contestar a tu pregunta, Exacto. que creo que ha sido ¿qué le recomendaríamos al ministro de Economía? ¿No? Sí. Bueno, pues yo creo que no le voy a recomendar nada, no soy quien para hacerlo, ¿no? Pero creo que cuenta con cualificación de sobrada, técnica, para ser un buen ministro de Economía, y solo le pediría que actúe conforme criterios técnicos, por tanto, que practique una política económica ortodoxa, que además es la que nos está pidiendo Europa y es la que necesita en este país, ¿no? Gracias, Julián. Luis. Pues yo recomendaría que derogase la legislación del mercado de alquiler de los últimos 15 años, que aportase seguridad jurídica a dicho mercado, que hace mucha falta, que equilibrase los derechos y obligaciones de propietario e inquilino y que existiese política social en el ámbito de la vivienda, pero no a costa del propietario. Que algo tan sencillo como un contrato se cumpliese. Eso es la seguridad jurídica. Perfecto. Pues damos por acabada la mesa de economía. Judith, Gonzalo, Luis, Julián, muchísimas gracias. Un placer teneros con nosotros.